Las pandemias son un trauma colectivo. Representan pérdida de la salud, pérdida de la estabilidad social, pérdida de terceros espacios si usted se tiene que aislar, pérdida de vidas humanas y por ende, en un mundo capitalista, pérdida económica. La pandemia de COVID-19 no es la excepción. Ha sido un trauma colectivo. Y si a eso le añadimos las diferentes capas y sabores y colores de la desinformación, pues esto abona de manera negativa a lo que representa el trauma que es una pandemia. Durante una crisis sanitaria es necesario la participación de las personas para poder controlar la crisis y la transmisión de una enfermedad infecciosa. Pero si no reconocemos que la pandemia es un trauma y que cada persona lo ha experimentado de manera distinta y muchas personas están completamente en desconocimiento de que una pandemia es un trauma y de que han estado experimentando un trauma, pues no podemos entonces atender la situación, porque el primer paso es reconocer la situación para entonces encontrar las medidas correctivas y preventivas para seguir hacia adelante. Cuando el ser humano está delante de una situación traumática o una crisis, puede optar por caer en un mecanismo de defensa que se llama negación y negar la existencia de ese trauma, negar la existencia de ese virus, negar la peligrosidad del virus, negar lo peligroso que puede ser estar reinfectándose con una enfermedad. Y esto no es un defecto, esto es un mecanismo de defensa que tenemos todos y que utilizamos para protegernos, para sobrevivir a la situación. Lo importante es reconocer cuando estamos usando de manera desmedida este mecanismo de defensa que al usarse de manera desmedida, porque no lo puedes reconocer, pone entonces en peligro tu salud física y la salud de otras personas. Cuando estamos en una situación de crisis, otras personas pueden utilizar el sesgo de intelectualismo o el mecanismo de defensa intelectualismo, que significa educarse de manera intensiva sobre esa situación difícil para encontrar las soluciones y diseñar los planes necesarios para protegerse y manejar la situación difícil. Así que, a grosso modo, para este video, en este foro de las redes sociales, podemos ver claramente estos dos mecanismos de defensa, el de negación y el de intelectualismo, durante esta crisis llamada la pandemia del COVID-19. El personal que trabaja en hospitales y que brinda servicios de salud no está exento de experimentar este trauma colectivo y en adición ellos tienen otros niveles más severos porque han visto en primera plana el impacto de esta enfermedad del COVID-19, viendo entonces los cuadros clínicos severos y viendo los fallecimientos y todo el dolor y el sufrimiento que esto trae. Y encima de eso, ver cómo las entidades salubristas en ocasiones los abandonaron a su suerte, mientras dejaban en sus manos la responsabilidad y el cuidado de toda una nación. Así que no es de sorprenderse para los que hemos leído sobre el proceso del manejo de trauma. Yo no soy especialista en el tema, pero sí me interesa leer mucho y he estado por muchos años leyendo sobre el comportamiento humano y por qué las personas hacen lo que hacen. Y estos son mis dos granitos de arena en este respecto para tratar de traer luz de por qué la gente hace lo que hace, especialmente aquellos que vieron en primera plana el impacto de la enfermedad de COVID-19 en el cuerpo de las personas y que ahora mismo pues no participan de medidas de mitigación como el uso de mascarilla, ni tampoco educan en el tema y están minimizando el impacto de la enfermedad, lo cual es bastante difícil de ver porque muchos de ellos fueron una voz en el momento más difícil de la pandemia, una voz que trajo luz y ahora pues los estamos viendo decir que el COVID es una enfermedad leve cuando no lo es para muchas personas.
Aunque usted se contagie con el COVID y tenga síntomas moderados, esto es una enfermedad que puede impactar su cuerpo para el resto de su vida, causando que enfermedades crónicas aparezcan como diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades autoinmunes, que se quedan con usted para el resto de la vida. Y les digo esto no para que se asusten, porque ese no es mi meta, sino para que puedan ver que esta minimización que ha llevado a muchas personas a pensar que el COVID volvió, cuando en realidad nunca se fue, lo que sucedió y está sucediendo es que este trauma no se ha manejado de manera colectiva. Y se apeló a ese mecanismo de defensa-negación que protege a la persona que está sobrecargada con una dura realidad. El COVID nunca se fue. El COVID nunca se irá, lamentablemente, porque carecemos de las estructuras de salud pública para atender esta situación y muchas otras enfermedades de manera efectiva, de manera inteligente y realista. El hablar de enfermedades, de brotes de enfermedades, no es ni busca atemorizar a nadie. Lo que busca es darle visibilidad y brindarles a ustedes la oportunidad de cuidarse contra las enfermedades. Yo recuerdo cuando estaba en escuela superior, una charla, y luego en la universidad una charla sobre que el conocimiento es poder. La educación te empodera. Y yo pensaba, mirando hacia el futuro cuando era un adolescente, luego un adulto joven en la universidad, que para el 2024 íbamos a estar disfrutando de todo este conocimiento que iba a brindar un bienestar consciente para todos. Y lamentablemente en el 2024 tenemos narrativas que le hacen creer a las personas que educar es atemorizar, cuando la falta de educación trae desolación. Educar sobre temas de salud es una herramienta para usted, para que pueda tomar decisiones inteligentes y cuidar de salud. El conocimiento sobre cómo se transmite una enfermedad, el impacto que esta enfermedad puede tener sobre el cuerpo humano a corto y a largo plazo, es conocimiento que lo debe empoderar a usted de cómo prevenir esta enfermedad o cómo minimizar los daños por esta enfermedad. Porque es claro que el enfermarnos es algo que vamos a experimentar todos en un momento de la vida. Pero hay una gran diferencia entre enfermarse deliberadamente y caer enfermo con protecciones que usted tomó, porque la enfermedad en aquel que tomó precauciones tiene mejor oportunidades de sobrevivirla y de tener un cuadro clínico menos severo que de aquel que decidió no hacer nada y encima de eso enfermarse deliberadamente. Está colocando sus probabilidades a la suerte.